Bienvenidos y bienvenidas a Geopolítica desde aquí. Soy María Fernanda Barreto y una vez más nos encontramos para conversar de geopolítica, pero con una visión contrahegemónica. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre algo que ha estado últimamente sobre el tapete, la injerencia estadounidense. Muchos lo mencionan como algo nuevo, como algo que está sucediendo por primera vez. Señalan a Trump como el presidente más injerencista de los últimos tiempos. Pero desde hace 500 años y más que nuestro continente está sometido a la injerencia. Desde aquellos europeos que llegaron a imponer con sangre su poder sobre nuestra tierra, que nos consideraban subhumanos, hasta estos tiempos en que los gobiernos prepotentes y la élite prepotente de los Estados Unidos sigue reivindicando su derecho a administrar nuestra riqueza y a decidir el futuro de nuestros pueblos, hay una misma línea histórica. Hoy vamos a conversar sobre la injerencia estadounidense sobre nuestra América, desde la doctrina Monroe hasta la guerra híbrida contra nuestros pueblos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geopolítica desde aquí. Y vamos a analizar nuestros titulares del día de hoy. Comenzamos por este panfleto siempre escandaloso de Deutsche Welle, aunque a veces parece que fuera muy moderado, pero cuando leemos titulares como este, vemos el verdadero rostro de este medio alemán. La represión se globaliza. Hasta aquí ya viene el titular, porque eso es cierto. Violencia chavista transnacional. Ahora resulta que Venezuela y particularmente el chavismo es el causante de la violencia de la globalización capitalista. Semana este panfleto de la ultraderecha colombiana. Si hubiéramos querido matarlo con un misil, ya lo habríamos hecho. Alto funcionario de Trump sobre Maduro. Un comentario muy similar al que hizo Goudreau hace algunos meses a la W Radio, diciendo que para sacar al presidente Maduro del poder bastaba con 1 o 2 marines entrenados, pero bueno, ya sabemos que los marines no aguantan los zancudos, les molesta el sol y otras cositas más. Además, los pescadores venezolanos han resultado ser capaces de capturar a los marines, muy entrenados ellos, estadounidenses. Martí, un panfleto contrarrevolucionario dirigido específicamente contra la revolución cubana, usurpando el nombre de este gran prócer de toda nuestra América, que es José Martí. El embargo, primera falacia del titular, embargo no es un embargo, es un bloqueo, no es la causa, el régimen lo es. Insiste Estados Unidos ante acusaciones de Cuba. NTN 24, María Corina Machado, el régimen se va pronto. Una vez más, consigna casi repetida como un mantra en más de una década por María Corina Machado. Finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación. Habla María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Premio Nobel que aquí hemos dejado muy en evidencia y que bueno, ya sabemos que para el 2026 Netanyahu, que decidió que esta vez no iba a dar el Premio Nobel a Trump porque este lo había humillado bastante públicamente y que decidió que se lo iba a entregar esta vez a su aliada, a su representante, María Corina Machado, pues ya una vez limada la aspereza,
se comprometió con Donald Trump a darle el Premio Nobel del 2026. Y como ya sabemos que este Premio Nobel de la Paz, fundado por este hombre fabricante y comerciante de armas, es en realidad el Premio Nobel de la Guerra, no nos extraña, nos parece muy justo que para el 2026 se le pueda entregar a Donald Trump, o bien podría ser también lo merece a Netanyahu, o quizás al recién declarado inocentísimo Álvaro Uribe Vélez. Una vez más, vemos que las grandes corporaciones mediáticas son panfletos de la derecha que desde el punto de vista del tema de hoy debemos enfatizar en que son herramientas para legitimar la injerencia imperialista sobre todo el planeta y en particular sobre nuestra América. Y nuestra lectura recomendada del día de hoy es esta. Un libro nada nuevo, pero es que resulta que hay clásicos que no pasan de moda porque realmente son importantes para entender lo que sucede en el mundo. Entonces estamos hablando del imperialismo, fase superior del capitalismo, de Vladimir Ilich Lenin. Y tal como nos han pedido, vamos a leer siempre un extracto del libro para que se hagan una idea de qué trata. Y dice: si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Esa definición comprendería lo principal, pues por una parte el capital financiero es el capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas, fundido con el capital de las alianzas monopolistas de los industriales, y por otra, el reparto del mundo es el tránsito de la política colonial que se extiende sin obstáculo a las regiones todavía no conquistadas por ninguna potencia capitalista, a la política colonial de dominación monopolista de los territorios del globo enteramente repartidos. Pero las definiciones excesivamente breves, si bien son cómodas, pues recogen lo principal, resultan insuficientes. Así que luego continúa Lenin aquí dándonos 5 características, en este caso sobre todo económicas, porque él aclara en la introducción de su texto que es un texto centrado en lo económico, sobre todo para desafiar la censura zarista, pero aquí van a encontrar 5 características de un imperio. Como también hemos dicho, vamos también a recomendar en este espacio una película, porque son ambas herramientas para el análisis. Y la película que les vamos a recomendar el día de hoy es una película de Miguel Litín que se llama Sandino. ¿Y por qué Sandino? Bueno, porque justamente este general de hombres libres, Sandino, es una figura nuestroamericana fundamental para entender la resistencia de los pueblos del continente a la injerencia imperialista y a las dictaduras que ha impuesto el imperio para legitimar, consolidar y sostener su injerencia sobre nuestro continente. Augusto César Sandino, representado aquí en la película de Miguel Litín, una película de la década de los 90, pero que se encuentra muy fácilmente en las redes sociales. Iniciamos nuestro mapa en esta región para hablarles de la situación tanto en Rusia y Ucrania. Recordemos que aquí entre Rusia y Ucrania hay una guerra de la OTAN contra Rusia que tiene a Ucrania como teatro de operaciones.
no es una guerra de Ucrania contra Rusia ni de Rusia contra Ucrania, es una guerra de la OTAN contra Rusia que tiene como teatro de operaciones Ucrania. Y entonces este líder ucraniano, Zelensky, que ya no lo podemos llamar presidente, hay que llamarlo líder de la ultraderecha ucraniana, estuvo convocado por Trump, más bien sentado por Trump, para tratar de conseguir, es lo que aspira Trump, un acuerdo entre Rusia y Ucrania en el que de una vez, por cierto, plantea Trump, se asuma que la península, que antes era considerada ucraniana, debe pasar a ser parte de Rusia. El Donbass, toda la región del Donbass y algunas otras regiones cercanas a la frontera de Rusia, porque además son territorios habitados básicamente por población de origen ruso y territorios que ellos mismos han decidido ser parte de Rusia porque es su raíz histórica y cultural y porque también han sufrido fuertemente la violencia nazifascista del gobierno que impuso los Estados Unidos en Ucrania luego del 2014. Pero también, antes de salir de esta región, habría que hablar de Mongolia, porque Mongolia, que ustedes la ven aquí, muy geoestratégicamente ubicada entre Rusia y China, ha venido consolidando ese acercamiento con estos gobiernos y los Estados Unidos, que sabe que desestabilizar este tipo de regiones, de uniones, es sumamente importante para su mundo unipolar, pues está potenciando la oposición dentro del Congreso de Mongolia para tratar de comenzar a dinamitar la unidad en este país y dinamitar la unidad de este país tanto con Rusia como con China, porque resulta sumamente peligroso para su poderío. Corea del Norte volvió a hacer una demostración más de su poderío misilístico y esta región, por supuesto, sigue generando noticias en muchos lugares, pero tenemos siempre que detenernos aquí en este pedazo de Asia Occidental, en las costas mediterráneas, para hablar de Palestina, donde el genocidio no se detiene, donde el absurdo plan de paz impuesto por Donald Trump, que prácticamente lo que pretende es legitimar la colonización absoluta del territorio palestino por parte de Israel, no se ha dado en los términos que fantaseaba Donald Trump. Por un lado, el sionismo se niega a cumplir los acuerdos más básicos, no ha permitido que se abra la frontera con Egipto, no ha respetado el cese al fuego, no ha dejado de detener palestinos, no ha dejado de masacrar familias palestinas. Y por el otro, esta fuerza multinacional que se ha planteado estar ahí no acaba de definirse, no acaba de definir cuál va a ser su papel, y siguen esperando y exigiendo que Hamás se desmovilice cuando Hamás es legal y legítima dentro de la franja de Gaza. Y tristemente, además, todo esto cuenta también no solo con los intereses sionistas, los intereses estadounidenses, sino también con los intereses de algunos estados árabes de la región, que si bien hablan contra el genocidio, finalmente han terminado por prestarse a él y se continúan prestando para la situación actual en la que la paz luce muy lejos de nuestra amada Palestina. Continuamos en nuestro mapa, vámonos entonces hacia la región del norte de nuestra América,
¿Por qué estamos en el norte de nuestra América? Bueno, porque al soberbio Donald Trump, a ese que relanzó la doctrina Monroe sobre el continente en la Asamblea General de la ONU en el 2018, ese Donald Trump enfrentó en días recientes una protesta llamada No Kings. No es la primera vez que se convocaron estas protestas No Kings, pero se han convocado varias veces desde que asumió, 3 veces si no me equivoco, desde que asumió la presidencia, y nunca como ahora habían sido replicadas en tantas ciudades del país del norte. Incluso en algunas ciudades de Europa también se dieron concentraciones llamadas bajo la misma consigna del No Kings. Particularmente hubo unas en Berlín, por ejemplo. Estas protestas tuvieron una convocatoria muy grande con consignas muy interesantes. Vale la pena detenerse a leer los carteles que mostraban estas personas en la marcha, y por ejemplo decían Make Democracy Great Again, o sea, no hacer América grande otra vez, sino la democracia grande otra vez, aunque sea su democracia liberal. Y hablaban de derrotar al tirano, caricaturizando además a Donald Trump como un verdadero tirano. Las consignas también iban contra el ICE, contra la política xenofóbica, antimigrantes, y Donald Trump respondió de un modo tan violento, comunicacionalmente violento, que esto nos deja claro que tras esa visita que hizo Donald Trump al Congreso, entre comillas, de la entidad sionista que se hace llamar Estado de Israel, en la que ratificó que estaba de acuerdo con Netanyahu en que la idea de la paz era una paz que se buscaba por la fuerza, eso puede darnos elementos para creer que realmente Donald Trump no está azuzando por accidente una guerra civil en los Estados Unidos, sino que está tratando de agudizar las contradicciones y generar violencia para justificar la militarización y la violencia contra la disidencia a su gobierno y a sus intereses en los Estados Unidos. Pacificar al mundo entero por la violencia, paz con violencia, pacificar que la entendemos como sinónimo de rendir, y a su vez pacificar, o sea, rendir también la poca disidencia que pueda haber dentro del pueblo estadounidense, que de todos modos vimos en estos días no fue tampoco tan poca, valga la redundancia. Vamos al sur de nuestra América y a la región desde la cual hablamos, por supuesto, que es nuestro amado Mar Caribe. Y en esta región del Caribe, pues encontramos ahora un nuevo ataque, una nueva operación militar que desvela que el imperialismo está dispuesto a consolidar el Caribe como un teatro de operaciones de su doctrina Monroe que está llevando a una extrema violencia justamente para tratar de pacificar a nuestros pueblos. Pasamos rapidito aquí por Bolivia para decirles lo que parece obvio, pero vale la pena insistir: los egos son contrarrevolucionarios y las divisiones de la izquierda solo son ganancia para la derecha. Y ahí está, Bolivia, entre la derecha y la ultraderecha, eligió la derecha y ahora tiene un presidente de derecha. Perú, que ha estado en crisis en los últimos días con protestas populares, bueno, sacó de nuevo a la dictadora Boluarte, de la cual hablamos en el programa pasado, y digo de nuevo porque ya es tradición, tanto en Perú como en Ecuador, los cambios de gobierno, no por la vía de la elección, sino por vía del Congreso.
y ahora tienen un gobierno interino que es también un gobierno de derecha, simplemente para tratar de hacer un cambio gatopardiano, cambiar para que nada cambie. Ecuador continúa encendido, continúan las protestas en Ecuador, pero tanto en Ecuador como en Perú hemos visto también en los últimos días el avance del paramilitarismo, el narcotráfico y su violencia, que también es parte de las herramientas, las tácticas de la injerencia imperialista. La amenaza más reciente y violenta entonces en los últimos tiempos desde el Caribe es la que está dándose contra Venezuela y Colombia. En el caso de Venezuela creo que lo hemos abordado bastante aquí mismo en este programa y en otros espacios, incluso en algunas entrevistas también que hemos hecho aquí en ANTV. Venezuela continúa movilizada, preparándose para defender su soberanía y su paz, la soberanía y la paz que tiene, mientras Colombia está siendo por primera vez en mucho tiempo directamente amenazada por los Estados Unidos de un modo bastante inusual, y digo que había pasado mucho tiempo sin que este nivel de amenaza violenta se diera tan explícitamente, porque quizás desde la crisis que hubo entre Estados Unidos y el gobierno de Ernesto Samper a finales de la década de los 90, no veíamos ese tono de la Casa Blanca con el Palacio de Nariño, y jamás llegó a los niveles que ha llegado ahora. El presidente Donald Trump acusa al presidente Gustavo Petro de narcotraficante, acusación absolutamente ridícula, lo hace sin fundamentos. Ni siquiera la derecha colombiana se atreve a acusar a Donald Trump, bueno, la derecha colombiana no acusa a Donald Trump de narcotraficante, por supuesto, porque en buena parte es su fan, pero ni siquiera la derecha colombiana se atreve a acusar al presidente Gustavo Petro de narcotraficante. Lo hace Donald Trump, lo amenaza por no saber manejar el problema del narcotráfico, cuando sabemos que el principal problema del narcotráfico es la presencia de los jefes del narcotráfico dentro de Colombia, léase la DEA, la CIA y la propia embajada estadounidense. Dicho esto, y para cerrar nuestro mapa, que hoy se ha extendido un poco, creo que vale la pena destacar la diferencia entre Colombia y Venezuela. Aquí hay paz, aquí hay soberanía, hay que defenderla. Este es un país en guerra, este es un país que ha perdido su soberanía prácticamente desde que Santander decidió romper, traicionar a Bolívar y someter el destino de Colombia a los Estados Unidos y plegarse a esa doctrina Monroe. Y por tanto, mientras aquí las operaciones militares de los Estados Unidos, en caso de querer forzar lo que ellos llaman el cambio de régimen en nuestro país, tendrían que invadir, aquí solo tendrían que, digamos, impulsar una implosión, porque tristemente hay que decir que Colombia es un país militarmente ocupado por los Estados Unidos, por las contratistas militares privadas estadounidenses. Es un país con fuerzas militares OTAN, con una doctrina militar OTAN instalada en el 2016, militares más acostumbrados a obedecer a los militares estadounidenses que al propio presidente de Colombia. Entonces sí hay mucho temor en Colombia de que pueda estarse gestando un golpe de Estado, un lúfer, o simplemente esté Donald Trump impulsando las campañas de la oposición que ha sabido capitalizar bien estas declaraciones de Trump desde todas las precandidaturas afines a la ultraderecha colombiana, porque recordemos que las elecciones en Colombia están a cerca de 9 meses y el cambio de presidente
será para agosto del 2026, el 7 de agosto. Y tristemente hay una alta probabilidad de que allí pueda volver el uribismo al poder. Sin embargo, decir de Colombia, como lo decimos de Venezuela, hay una variable que los imperios olvidan siempre y es la variable pueblo. El pueblo colombiano es un pueblo acostumbrado a resistir, un pueblo valiente, un pueblo que resiste un proceso genocida desde hace muchas décadas y aún así sigue alzando su voz, sigue organizándose y sigue tratando de construir la paz y tratando de recuperar la soberanía. Hasta aquí este extensísimo mapa del día de hoy, pero no es culpa mía, es culpa de que hay muchos acontecimientos geopolíticos y aún así, créanme que algunos quedaron por fuera el día de hoy, pero los estaremos ampliando en otros programas. Bueno, ahora venimos a nuestra sección Dialogando. Y en esta sección vamos a tener una invitada especialísima que nos va a narrar un hilo histórico de esta injerencia, como ella bien sabía hacerlo porque es una estudiosa del pensamiento de Bolívar, del pensamiento de Chávez y es por supuesto una mujer antiimperialista. Vamos entonces a escuchar a la querida compañera y diputada Blanca Ecón. Bueno, una vez más, como ya lo anunciaba el padre Bolívar, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Decía el comandante Chávez, citando al Bolívar, tal vez lo único que no, en lo que se pudo haber equivocado, no calculó el padre Bolívar, es que no era solo a nuestra América, no era solo a la América, están plagando el mundo de miseria en nombre de la libertad, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia, que es esta vergonzosa dictadura de la burguesía sobre los pueblos, en nombre ahora de la lucha contra el narcoterrorismo. Así que en este momento nuestra América, Venezuela y América Latina y el Caribe enfrentan una amenaza nuclear, una agresión directa, además en pleno desarrollo, con una ostentación de arsenal bélico inimaginable en una región que ha proclamado la paz, en una región que desde el año 1966 estableció que era libre de armas nucleares. Sin embargo, ahí están, ostentando y mostrando y de alguna manera practicando la violencia irracional, bárbara, bestial, brutal. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de ese imperio para haber pasado a esta fase? Esta es una práctica que viene desde el inicio de la conformación de esa república en el norte. Una república con aspiraciones imperiales desde su génesis, porque era supremacista y racista, porque sustentó sus valores en la dominación, en el esclavismo, en la barbarie. Una emanación europea instalada en nuestra Abya Yala. Así que desde el inicio los padres fundadores de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, Adams, Monroe, establecían que las repúblicas nacientes del sur caerían en sus manos como fruta madura. Jefferson decía que era necesario mantener el mayor tiempo posible a España sobre nuestra América, porque eran las manos que ellos necesitaban que controlaran la tierra hasta que ellos tuvieran la población suficiente y el armamento y el ejército suficiente para venir a ocuparnos. Es decir, nunca estuvo en sus planes ayudar a la independencia de nuestras repúblicas. Nosotros sí los ayudamos.
Estuvo allí en esas batallas Francisco de Miranda. Estuvo en Pensacola y fue héroe de los Estados Unidos. Pero muchísimos nuestroamericanos apoyaron su liberación. Ellos nunca nos apoyaron, porque aspiraban siempre a ocupar. Y para ocupar, despoblar, es decir, genocidio, es decir, exterminio. Esos fueron sus planes. ¿Por qué no pudieron en ese momento? Porque la obra de nuestros libertadores y de nuestras libertadoras fue tan grande, tan heroica, tan épica, que el proyecto de patria grande de Bolívar, la Gran Colombia, la Colombia esta inicial, tenía un territorio mayor, tenía un ejército forjado en batalla, tenía una moral y una dignidad y una fortaleza que era imposible que ellos pudieran diezmar. Así que no pudieron en ese momento y buscaron otros mecanismos. La derrota a través de la cizaña, a través de la división, a través de la traición del sueño del Congreso Anfictiónico de Panamá, que cumplirá el próximo 2026 200 años. El sueño de unidad de nuestra patria, desde allá, desde la Patagonia hasta el río Bravo. Pero pudieron más los traidores. Santander, que trajo convocó la presencia de Estados Unidos, que claramente era una objeción de nuestro padre Bolívar, porque tenía que ser una unidad entre iguales, y ellos, supremacistas, racistas, emanación de ese imperio anglosajón, no podían ser expresión de libertad, de mundo nuevo, de ese sueño de repúblicas libres más grande por su gloria, por sus virtudes, por su honor, que por su extensión o riqueza. Así que esta batalla viene de lejos. No pudieron, buscaron otros mecanismos y comenzaron a sembrar violencia y muerte, robo y saqueo, desde quitarle a México casi que la mitad del territorio. Apenas se debilitó ese proceso heroico de unidad y de independencia, comenzaron a tratar no solo de dividirnos, sino de fracturar nuestros países. Eso es la ocupación de Cuba, de Puerto Rico, y luego los distintos mecanismos a través de piratas y corsarios para llegar a nuestra Centroamérica. Pero estuvimos resistiendo, no hemos parado de resistir. Y buscaron, después de asesinatos y crímenes contra Allende o contra todo lo que fue el golpe a Arben y todas las distintas formas de injerencia, invasión, ocupación, magnicidio, saqueo y sus bases militares, pretendieron que iba a llegar el sueño, el ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas. El año 2000, el siglo XXI iba a ser el siglo ya. Derrotado el sueño de Bolívar, el proyecto de unidad latinoamericana, la ocupación, sin una bala, con la firma de todos los presidentes, todos llegando ahí para que ellos asumieran el control de nuestros países, de nuestros recursos, de nuestra población, donde no iba a haber fuerza armada de ninguna república, sino una policía para reprimir a los pueblos con una sola fuerza armada, la de los Estados Unidos. Y resulta que volvió Bolívar, llegó a Quebec, a Canadá, de la mano de Hugo Chávez. Y en ese momento se inicia un movimiento extraordinario, porque en esas cumbres de presidentes no estaba invitado Fidel, en la República de Cuba, que se mantenía digna, como faro, como antorcha luminosa para una humanidad que parecía haber caído ante la barbarie neoliberal, del fin de la historia, de no hay utopías. Pero allí se gestaba la lucha de los trabajadores, de los obreros, de las mujeres, de los indígenas, del pueblo que resistía. Y Hugo Chávez en Quebec, en Canadá, iniciando este siglo XXI, levantó su mano y dijo: Venezuela tiene reserva. No se han escuchado a los pueblos. En torno a esta cumbre hay barricadas de pueblo que debe ser escuchado. Así que esa voz que se alzó permitió en 5 años, llegar a Mar de Plata y decirle al ALCA al carajo, a Bush en su cara. Otra vez los pueblos insurgían. Ya no estaba Chávez solo, estaba
Tabaré, Néstor Kirchner, Lula, pero sobre todo había conciencia de unidad latinoamericana. Así que, para resumir, estamos de nuevo ante la misma receta. Llega este señor a decir, ese Golfo de México, no es de México, es mío. Y ese Canal de Panamá, no es de Panamá, es mío. Y allá donde están las Malvinas, eso es parte del gran negocio de las corporaciones. Y son de ellos, pues. Y aquí donde está esta riqueza gigantesca de petróleo. Esa horror que se convirtió en el saqueo de nuestra Guayana Esequiba. Ahí está la ExxonMobil. Eso es mío, dicen ellos. Es otra vez pensar que pueden venir a destruir, a diezmar y a ocupar. Necesitan el petróleo porque están en una crisis enorme energética, pero además lo necesitan para sus guerras, para todas las guerras que tienen abiertas en el mundo. Necesitan la tierra productiva, necesitan los minerales, las tierras raras, los recursos que son estratégicos y que están aquí. Necesitan el agua, necesitan el control aéreo y marítimo y comunicacional entre el Pacífico y el Atlántico. Necesitan el control del Ártico y el Antártico, por lo cual necesitan ocupar de nuevo, pero sobre todo para sus guerras, para enfrentar el mundo multipolar, necesitan a 600 millones de latinoamericanos como carne de cañón para la barbarie. Esto es lo que quieren, caotizar, hacer de todas estas repúblicas heroicas, gigantes, sus estados fallidos, para el horror del delito, del narco, de lo que están haciendo en Ecuador, de lo que por muchos años hicieron en Colombia, de lo que era su plan Colombia total para el continente, que era el brazo más brutal del ALCA. Así que en medio de esa acción brutal que fue detenida por la revolución de nuestros pueblos, hoy ellos vienen en esa contraofensiva, esta vez desesperada. Ya no traen actas y documentos para firmar. Ya no están convenciendo a nadie de que es el fin de la historia y que llegamos al cenit. Ahora vienen con sus misiles. Están desesperados porque ideológicamente han fracasado. Han sido derrotados. No son alternativa para la humanidad. Ellos son la amenaza más grande para la vida. Y los pueblos insurgen. Y esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y Venezuela está ahí en vanguardia, en unidad perfecta, y estamos seguros que ante esta agresión violenta que amenaza a Venezuela, pero es contra toda nuestra América y es contra la humanidad toda, ante esa agresión, hermanos y hermanas del mundo, vamos a lograr llegar al Congreso Anfictiónico de Panamá, esta vez, 200 años después, más unidos que nunca. El sueño será hecho y ellos serán derrotados. Excelentes y sabias palabras de la querida compañera diputada Blanca Cao. Difícil agregar algo más, así que más bien quisiéramos profundizar. Fíjense hasta dónde puede llegar esa injerencia de la que nos estaba hablando Blanca, una injerencia que, por supuesto, parte con la misma idea que utilizaron los colonizadores para justificar toda la sangre, toda la violencia y todo el robo. La idea de que somos menos. Ellos pensaban, decían que éramos subhumanos y de ese mismo modo nos siguen tratando los representantes del imperialismo, nos siguen viendo los países del norte global. Nos ven como pueblos que no somos capaces de administrar las inmensas riquezas que tenemos y por eso son ellos quienes deben administrarlas. La injerencia estadounidense en nuestra América en particular, porque es lo que estamos abordando el día de hoy, como lo describía Blanca, viene no solamente desde que se lanzó esa doctrina Monroe por primera vez o desde que se dijo la frase América para los americanos, porque habría que recordar que un poco antes de esa frase Monroe reconoce a Colombia y aunque algunos como Iván Duque piensen que se refería al reconocimiento de lo que hoy es Colombia, nos referimos realmente al reconocimiento
de lo que hoy los historiadores y las historiadoras llaman la Gran Colombia, ese reconocimiento no nace de la validación de nuestra independencia, del darse cuenta de todo lo que nos costó librarnos del Imperio Español. Ese reconocimiento nació del temor de que su posición, su negativa a reconocernos, a reconocer nuestra independencia, facilitara que otras potencias, en este caso europeas, entraran a relacionarse con nosotros y que entonces no fueran ellos capaces de dominar nuestros destinos y administrar a su antojo nuestros recursos. Por eso reconocieron a Colombia, no porque, como dice Duque, hayan participado aquí ninguno de los padres fundadores en la lucha por la independencia, ni porque los Estados Unidos haya apoyado en algo la lucha por la independencia de nuestra América, sino porque ya tenían la clara visión de que querían dominar todo el continente y se sentían además con un argumento pseudo religioso destinados por la providencia, ellos elegidos con un destino manifiesto para dirigir los destinos de la humanidad toda y por supuesto de nuestra América. Esa política, esa declaración se convirtió en política a finales del siglo XIX, es cuando realmente esa declaración del gobierno de Monroe se convierte en doctrina que guía la política exterior de los Estados Unidos, y unida a la idea del excepcionalismo y del destino manifiesto, se ha convertido en la justificación de todo su racismo, de toda su violencia y de toda su injerencia. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un pequeño cuadro, una imagen que nos muestra todos los golpes de Estado que se dieron. Creo que este cuadro, si nuestro director no lo poncha, exacto, está entre el 64 y el 2009, algo así, ¿no? Faltaría mencionar allí las injerencias anteriores y las posteriores, porque fíjense, una de las cosas más, yo diría que podría ser risible si no fuera tan peligrosa, que ha pasado en los últimos días, es que Donald Trump ha hablado de, ¿cómo se llama?, autorizar operaciones de la CIA en territorio venezolano, cuando sabemos que la CIA ha realizado y realiza permanentemente operaciones, eso sí, encubiertas, en territorio venezolano, junto con el Mossad, con los organismos OTAN, y afortunadamente han sido repelidos con mucha fuerza, sobre todo en los últimos años, por esa unión cívico-policial militar en Venezuela, que por cierto, el presidente Nicolás Maduro ha dado un paso muy acertado en generar nuevas herramientas para que esa fusión se consolide. Entonces, aquí vemos en ese cuadro, por ejemplo, cómo estuvieron ellos detrás del golpe contra Salvador Allende, pero también vemos cómo estuvieron detrás del golpe en Venezuela contra el comandante Hugo Chávez. Sin embargo, antes de ese cuadro, esta agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, que de todos modos hay que aclarar que en los Estados Unidos no hay solo uno o dos cuerpos de inteligencia, son alrededor de entre 11 y 14 cuerpos diferentes de inteligencia que forman ese Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Esa CIA se forma en septiembre del 47 y ya en abril del 48 realiza una de sus primeras operaciones injerencistas en Colombia, una muy brutal que desató la más terrible etapa de la guerra en Colombia en estos últimos años, guerra que todavía se mantiene, aunque algunos insistan en creer que en Colombia hay paz,
Colombia sigue siendo un país en guerra. Y esa operación, realizada el 9 de abril de 1948 en Bogotá, fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero esta injerencia no solo se expresa en operaciones militares, también es una injerencia política, una injerencia económica y una injerencia cultural. Veamos, por ejemplo, cómo en la década de los 90 la subordinación de la Cuarta República a la injerencia estadounidense llegaba a extremos tan pintorescos como este. Si nuestro director nos coloca aquí el videíto de Bill Clinton en Venezuela, ustedes verán y oirán. Given to Hillary and me and to our entire delegation. Todo está chévere en Caracas. Todo está chévere en Venezuela. De hecho, hoy... Bueno, ahora sí, todo está chévere en Venezuela, dijo Clinton en pleno gobierno neoliberal de Rafael Caldera. Pero ahora sí que está chévere todo en Venezuela. Lo que pasa es que a los gringos no les gusta, porque lo que para nosotros está bien, para ellos está mal. ¿Por qué? Porque esa injerencia estadounidense tiene su propia doctrina, ya lo dijimos. Hay una doctrina que es la doctrina Monroe, pero esa doctrina Monroe además se operativiza a través de la doctrina de seguridad nacional a partir de la década de los 60, a través de la manipulación y digamos la consolidación de las doctrinas militares en nuestra América, diseñadas directamente por ellos y filtradas en una escuela exclusivamente para adoctrinar a nuestros militares, que era la Escuela de las Américas, que todavía existe, pero la cambiaron de lugar y nombre por el inmenso número de protestas contra ella, y esa doctrina contrainsurgente que les hace creer a ellos que todo pueblo que se levanta en nuestra América por su soberanía, todo pueblo que se defiende, por ejemplo, de las transnacionales, es un pueblo insurgente y por tanto ellos están llamados a controlarlos. Con ese argumento han hecho de Colombia su principal base militar, con ese argumento han formado y diseminado el paramilitarismo en todo el continente, pero también con ese argumento sustentan su guerra híbrida contra nuestros pueblos. Y esa guerra híbrida, en el caso de Venezuela, también se expresa en medidas coercitivas unilaterales, en brutales bloqueos contra Venezuela, también contra Cuba, contra Nicaragua. Los bloqueos, la violencia mediática, la guerra mediática que hemos visto aquí en el programa de hoy, en todos los programas, en este Rastreando Titulares, las operaciones psicológicas, la guerra cognitiva, las operaciones militares encubiertas, directas e indirectas, todo ello forma parte de esa guerra híbrida que lo que pretende es defender su poder dentro de nuestros países. Es decir, la guerra híbrida es la actualización de esa doctrina Monroe convertida en una operación militar mucho más compleja y difusa, más difícil de ver, una guerra híbrida que nuestros pueblos saben enfrentar y debemos seguir enfrentando, como decía Blanca, desde la unidad, como lo planteó Bolívar, que sabía que los Estados Unidos ya parecía en aquel entonces destinado por la providencia a plagar la América
de miseria en nombre de la libertad. También hay que seguir consolidando alternativas económicas. Blanca nos habló del enfrentamiento directo del comandante Chávez a la propuesta del ALCA y el surgimiento del ALBA en contraposición a esa propuesta. Romper la hegemonía del dólar es definitivo si queremos hablar de poner fin a la injerencia estadounidense en nuestro país y en nuestros países. Fortalecer la unidad y conformar ese bloque histórico que es la unidad de los pueblos en defensa de nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación, porque aunque a algunos no les guste, esta es nuestra tierra, esta es nuestra patria y somos nosotros y nosotras quienes tenemos derecho, los únicos con derecho a decidir nuestro presente y nuestro futuro. Les dejo un gran abrazo, un cariñoso abrazo, con mucha fuerza para resistir y bueno, siempre con muchas ganas de recibir también sus comentarios, sus críticas, sus aportes a nuestro correo geopolítica@gmail y esperemos que nos sigan acompañando por ANTV, bien sea por la señal abierta de nuestro canal o por las redes sociales. Un fuerte abrazo y recuerden que vemos el mundo siempre desde aquí y no desde allá, porque somos un programa desde el cual la visión geopolítica no soporta ni justifica injerencias.